¿Existe el wokismo de derechas? Yo creo que no, porque lo que tú hacías en ese tuit era asimilar que cualquiera con aspiración de censura es woke. No. Sí. Para mí woke es un adjetivo. Izquierda, sustantivo, adjetivo woke. Vale. Por lo tanto, woke se puede aplicar también a la derecha si hay una parte de la derecha que se inclina hacia donde se inclinó la Pues izquierda woke. ahí es donde Te discrepamos digo de por base. qué. Para mí lo woke es el momento en que los ofendiditos consiguen colársela a las grandes corporaciones. Es que yo no creo que sea un adjetivo, porque si es un adjetivo tú lo estás utilizando casi como sinónimo de iliberal. Eso es como una inclinación religiosa en la Es que entonces es woke de derechas. Las dos primeras ya lo cumplen. ¿Y la tercera? Y la tercera es que tiene el poder para cancelar. Pues ya está. O sea, hay woke de Entonces, derechas. ¿No? Ahora podría hablar yo en algún momento. Yo fantaseé con la idea de que el woke empezaría a agonizar el día en que primero nos vendieran que hay un woke de derechas, segundo empezarían a aparecer los intelectuales de izquierdas y al final se acabará diluyendo la responsabilidad. La izquierda volverá a ser la izquierda verdadera, que nunca ha sido la culpable. Pero de aquí nada. yo me moriré de rabia Sí. si la izquierda posterior al woke hace esto que tú has dicho. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Hay una grave disputa. Aquí hay una grave disputa Hay un desencuentro, yo lo llamaría que, desencuentro. ¿sabes? Ha tenido el espejo de Twitter como escenario Una para... cerveza caliente de estas. Bueno, si ya te has tomado una caliente, ¿qué más te da dos? Entonces, ¿existe el wokismo de derechas? ¿Existe el wokismo de derechas? ¿No? ¿Podemos resumirlo en eso? No, Entonces no vamos... podemos resumirlo en eso. ¿Eh? Porque yo Bueno, creo pero que la hay que discusión está centrar el ahí. debate. No, el central del debate está en que Vox, no sé... Esta que no estaba en la nevera está más Este- fría que la otra. Sí, Yo creo es que en que este están estudio hace intentando mucho frío. decirnos algo. Vox, no sé exactamente en qué ver, pueblo o en qué El sitio debate es. empieza cuando Vox en Murcia, En Murcia. que ya canceló el concierto de Sociedad Alcohólica el año pasado, hace 2 años, Mm. quiere cancelar el concierto de Evaristo De la Polla Records. Páramos, el de la Polla Records, que es un tipo, pues un punky, ¿no? Y entonces yo, reaccionando a esa noticia, digo algo así como, para que luego digan que no hay wokismo Wokismo de derechas. ¿no? Sí. Sí. Y entonces Y yo entonces reacciono. ella reacciona. Tú reaccionaste a aquello y yo reaccioné a lo tuyo. Porque Claro. no teníais que trabajar Y entonces ninguno de los dije, dos, porque entonces ninguno de los dos veíais estábamos, Twitter compulsivamente, ¿no? Vale. efectivamente. Estábamos ¿Y? en nuestro día libre intuyo, él en su casa y yo en la mía. Ujú. Y entonces yo leo lo que pone Juan y digo, y reacciono. Vale. Y digo que no existe el wokismo de derechas. Yo quiero centrar el debate porque es importante, porque... Quiere abrir ella. porque... No quiero abrir, quiero Abre, centrarlo. Y cuando lo centremos arrancamos. Porque... Ay, Joder. ostras, este no lo... Venga, este no lo coges, ¿eh? Claro, es la negación Ahí, selectiva. juego la carta de ¿Eh? Soto y Vas, de este no Sí, puedo cogerlo. Este no, de hecho Sí. vamos a tapar la De pantalla. hecho, tápalo. Voy a Centrar centrar el debate. Venga. Centrar el debate porque en el intercambio, bueno, opinó mucha gente, unos con... Es que no leí las respuestas. Yo sí, porque había gente que comentó que me interesó y porque además es un tema que me interesa mucho. Lo conté, que lo he hablado mucho y lo he discutido mucho y hemos indagado mucho en él desde hace tiempo con Pablo Malo, que tú también le Sí, sí, conoces. sí. En esa participación de gente, entró gente que sabía de lo que hablaba y entró gente que no, que se lanza a la piscina tranquilamente, es Twitter. Había gente que pensaba que yo diga que no estoy de acuerdo con el sintagma woke de derechas, lo que significa es que estoy negando que hay una reacción al wokismo primigenio que replica algunas de las tácticas, que replica algunos de la... o que comparte algunas de las características. Yo ahí no entro, no era ese el debate. Yo en lo que hablo es en si es acertado denominar a ese fenómeno Woke. woke de derechas. ¿Y por qué no? El sintagma woke de derechas. Yo creo que no. Primero, porque lo que tú hacías en ese tuit era asimilar que cualquiera con aspiración de censura Es woke. es woke. No. Y sí, es verdad que es mucho elucubrar porque era simplemente un tuit de muy pocas palabras, pero tú decías, censuran a Evaristo porque no sé qué, no sé cuántas, para que luego digan que no existe el woke de derechas. Ujú. Cualquiera, desde cualquier punto que pretenda censurar a alguien, no es woke. No, desde luego que no. No existe eso. O sea, si no tendríamos que retrotraernos y el woke existiría desde que el hombre es hombre, desde que el primer hombre dijo, tú no hablas que me molesta.
no es así. O sea, se pueden compartir características y sin embargo no pertenecer al mismo corpus que da... Las siglas woke. Exactamente. Vale, woke, Es un ¿qué tema, es? un tecnicismo, ¿no? También voy a centrarlo yo por aquí. Céntralo tú. ¿Woke es Claro. un sustantivo o un adjetivo? Yo creo que es, o yo lo utilizo siempre como tal, y creo que es así como se debería de utilizar, obviamente, es la denominación de un movimiento No, pero ideológico que tiene unas características, que si quieres podemos entrar en ellas, pero que una definición así como muy apresurada quizá, o muy intuitiva y muy breve, sería que es un movimiento ideológico que defiende a las... o sea, que defiende la... Es que voy a repetir palabra porque estoy improvisando, pero que sería el que defiende los movimientos identitarios o los grupos identitarios que históricamente parecen oprimidos porque defiende precisamente que todo el ecosistema quizá social se divide en oprimidos y opresores. Es un adjetivo. Entonces, ahí es donde... ¿Pero es un adjetivo o un sustantivo? Exacto. Sería un sustantivo, según lo defines. Según lo que defines tú, es un Para mí sería sustantivo. un sustantivo, Para mí es sí, un y adjetivo. no sería un adjetivo. Para O sea, mí es un para mí es un adjetivo. adjetivo. para mí el problema es que, bueno, si queréis que lo utilicemos como adjetivo, entonces No, no, tenemos no, que es que entonces tenemos que para mí la comprar cosa la gira- mercancía averiada de que fascismo también define a cualquiera que No. tenga pulsiones totalitarias. Vale, ahora te contesto a lo que dices. Para mí, woke es un adjetivo. Izquierda, Ujú. sustantivo, adjetivo woke. Vale. Por lo tanto, woke se puede aplicar también a la derecha si hay una parte de la derecha que se inclina hacia donde se inclinó la Pues ahí es, izquierda donde, woke. ahí es donde Te discrepamos digo de por base. qué. La izquierda autoritaria ha habido mucho antes que el woke. Mucho Los antes. soviéticos eran represores, censores, histéricos. O sea, Bueno, el los maoístas fascismo, sin ir hicieron más lejos. la revolución cultural. O sea, izquierda autoritaria ha habido de muchas formas. Derecha autoritaria ha habido de muchas formas. Ha habido nazis, ha habido fascistas, ha habido la caza de brujas de Estados Unidos. O sea, en la derecha y la izquierda se da la censura y la represión de las ideas Efectivamente. entendidas como disolventes. Y si nos vamos a un momento anterior a las ideologías contemporáneas, tenemos la herejía. Y si nos vamos a un momento anterior, tenemos el tabú. O sea, reacciones contra la ruptura de un consenso, violentas, represivas, ha habido siempre. Woke empieza a usarse como adjetivo de un tipo de izquierda. Es que ahí es donde discrepamos. Es que yo no creo que sea un adjetivo, porque si es un adjetivo tú lo estás utilizando casi como sinónimo de iliberal. Y woke denomina a un movimiento De izquierdas, identitario, que utiliza según qué mecanismos que van contra derechos fundamentales porque piensa que está por encima de todo la justicia social, aunque para eso haya que sacrificar esos derechos fundamentales. El moderador tiene algo que decir. Es curioso porque estáis cogiendo dos cosas que son verdad. Te compro que el woke es un movimiento de izquierdas, pero que empieza precisamente en unas corrientes mucho más conservadoras, como son todas las universidades elitistas de la derecha. Pero Entonces, sí, y mucho antes, si bebe del hay- protestantismo. No, Para mí- no, O sea, el si woke quiero como decir, tal. si es que- El si woke es como que- tal. ¿El woke como tal se define o es definido por otros? O sea, o sea, se coge un lema de los pijitos de las universidades de élite estadounidenses que Exacto. dicen stay woke. Y empiezan a Exacto. decirlo cuando Trump gana las elecciones. Eso es. Bueno, viene de antes. No, viene el No, el o sea, wokeismo no, viene O sea, de wake up. El wokeismo viene del wake up y del stay wake, que es una reacción a la primera victoria de Trump en 2016. Antes hay corrección política. Antes hay lo mismo. Libertad de expresión, no libertad de expresión, hay de Entonces, todo. Pero no en ese término. Pero si en 2013 ya empieza a usarse el sentido del despertar, cuando pasa todo lo de Floyd y empiezan los movimientos... No, pero George Floyd es 2020, querida. Empieza en el 2000... No, pero no es George wokeismo. A George Floyd lo matan en 2020, la No, es el pandemia. 2020. Estoy absolutamente convencido, conozco esto de pe a pa. A George Floyd lo matan En 2020 2020. se generaliza el uso del woke. Hombre, en 2020 se generaliza el uso del woke porque es cuando Escucha. se publica... Uy, Joder. este sí que lo cogemos, ¿no? ¿Has visto que si le Es pones Manu barba Marlasca. a Guardiola es igual que a Pascal? Es verdad. Tiene la misma forma de cara. Hola, Manu. Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene Oye, Manu te hacía- Marlasca? Oye, Manu, que es que... Espera, antes de que... ¿Cuál de los Marlaska es? Antes de que digas del Marlasca, bueno.
Antes de que digas nada, tengo que avisarte que me pillas haciendo el podcast con estos dos gamberros que son Soto y Usía. Entonces, te están escuchando esta semana. Bueno, te están escuchando ellos y los 4 que nos escuchan en el podcast. 4 millones de personas. Sí, o No te 6. han prohibido el teléfono todavía. No, el teléfono sigue siendo sección fija como las cervezas y ahora ya también como el horóscopo. Y La semana que viene también el Alfa y Omega. Vamos mejorando, ¿eh? El podcast minuto a minuto. vamos sumando. Pero vamos a ver, primero, Soto no está aquí firmando su libro en Barcelona, que estoy en Barcelona firmando el libro. No, yo no, yo No paso de ir está. a esa cloaca. No. Bueno, Y Usía no tampoco. existe, no, tampoco. Vale, ni Usía tampoco. Joder. ¿A ti te ha Están aquí. tocado, Manu? Vale. ¿Te ha tocado ir a firmar a San Jordi? Sí, aquí estoy en San Jordi. Es que acaba de salir su libro, le estaba contando, le cuento Que a Soto promocione. lo de tu libro, que acaba de ¿Te salir. ha llegado? ¿Lo has leído? Lo tengo y he empezado y estoy enganchadísima. Ya sabes que yo lo estaba esperando desde que acabé el anterior, que era el que inauguraba la saga. Pero es un true crime. Me tienes... Es mucho mejor, es novela una negra. Es una novela, Ah. es una novela. Es la segunda novela, ¿no? ¿Cómo se llama? Hemos dejado la no ficción y hemos pasado a la ficción porque todo cuadra. En la ficción todo puede cuadrar. En la realidad, ya sabéis vosotros Ay, que... Manu, recuérdanos el título, porque yo ahora estoy con el de tú bailas y yo disparo. Disparo, ¿Y era el este primero, es? y este se llama Hasta que te quedes. Hasta que te quedes. Este se llama Hasta que te quedes, que es la segunda novela del grupo 10. Así que muy, muy recomendable. Os la Muy recomiendo chula, de ahí, los verdad. que estáis ahí, Es que sois cojonuda. ilustres lectores, además, los tres. O sea, Sí. que me encanta. O sea, que te has ido a Me encanta. Barcelona a firmar libros. Bueno, me traen, ya sabes cómo son las editoriales, me traen a Barcelona. Es un me asco voy ir a a ese San firmar. Jordi. Cuéntanos cómo está. Y además no estáis este año en la Yo Rambla, lo claro. detesto. Bueno, está por Paseo de Gracia, sobre todo, en diagonal. Toda la teta. Pero bueno, hay mucha gente, hay un día muy bueno, con mucho polen. Va a morir alguien de alguna crisis alérgica, casi con Mira, ahí seguridad. tienes un Seguro casi que true muere. crime. Si muere de polen, Manu, si muere de polen. Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, investiga. Investiga. Ahí hay una tercera novela. Mira, tengo que decir que he estado mirando a ver dónde estaba para darle un abrazo y ya está, irme. Pero Claro. sí, no me consta que haya tenido una crisis, ni un Ni soquete nada. polémico, ni nada parecido. Es la novela más no. vendida de San Jordi, de los días previos de San Jordi, seguramente será la novela más vendida de San Jordi. Es que te hagan una campaña en contra No hay nada como es eso. un regalo de Dios. Eso es verdad. Espero que sí, espero que así sea. Oye, Manu, al año que viene decimos nosotros que vamos a quemar los tuyos, si te parece. ¿Es verdad? Sí, ¿tú crees que es buena idea? Bueno, Oye, sí. no sé, ¿Te podemos venderás más? intentarlo, lo que no sé si colará. Pásanos ejemplares de prensa y lo quemamos. Voy a ver si ofendo a alguien. Venga, La siguiente novela. inténtalo. Yo creo que si lo intentas, eres capaz. Y hacemos eso. Oye, qué bien que estáis ahí los tres. Sí, ¿eh? aquí Sepáis que- estamos. Estamos En en medio de un cuanto- debate, además. En Estábamos cuanto cuelgues, discutiendo nos vamos Soto a y sacar yo, los o sea, ojos. que ha servido para que respiremos porque estábamos. ¿Sobre qué? Pues Nosotros discutiendo. Soto sobre y qué. yo, sí, Sí, sobre sí, el sí. woke. Mira, te lo cuenta Usía, que no ha hablado. No, pero que lo vean en el podcast. Que lo vean en el podcast. Que lo vean. Sí, venga. te dejo la intriga. Público. te Pues dejo la hacemos intriga. una Repetido. cosa. Sobre si existe el woke de derechas o no. Sí. Sí. Bien Venga, tirado, resuelve. bien tirado. Resuelve. ¿Y tú de parte de quién estás? Ya, algo así me temía. Yo estoy siempre de parte de los que defienden que existen woke de todos los colores. Bien. Ahí te voy a llevar Ya está. la Manu, te Venga, oigo muy bien. mal, te oigo mal. Ala. Adjetivo, Ya has dicho lo que yo 3, sustantivo 1. Vale, no, te contesto lo que decías antes. Vamos, a ver. como la habéis colgado, pobre. Sí, no, porque me da la razón. Digo, antes de que empiece. como es- Con matices. No, claro, es que Has Marlaska. aprovechado antes de que pudiera matizar Por nada. eso, o sea, por eso, Marlaska es muy de matizar y hay que colgarle antes. Que en cuanto te dé la razón, tú le cuelgas. Vamos a ver, una cosa. El woke empieza. Estábamos discutiendo cuando. Voy a buscar lo de. Soy una Ay, enciclopedia. Sí, ya, y yo tengo muy mala memoria. Mm, Eso es- es cierto, yo en eso confío Mira, en ti más que en El mí, Me Too pero... empieza en 2017. Victoria de Trump, 2016, ¿vale? El Me Too empieza en el 17 y a George Floyd lo matan en el 20. Vale, es posible. Del 17 al 20 es el movimiento woke, es el momento de, ¡buah! de venirse arriba. De hecho, la gente empieza a hablar en España de movimiento woke En el 21. a partir del año 22. 22. Porque cuando... Pero si en el 20 ya estaban las... ¿La pandemia? No, pero en el 2020 ya se empezaba. Te voy a decir por qué. Y lo sé, y eso sí que no se me olvida, y es ahí en ese caso sí que soy casi enciclopedia. Porque es cuando Andrew Doyle publica Woke, que es el libro que firma como Titania McGrath, es cuando se publican las teorías cínicas de...
¿Cómo se llama esto? ¿Ves cómo es que soy un De Lindsay Penrose y tal. efectivamente, que ellos ahora son los que defienden, por ejemplo, pero Pero fíjate es que que habían incluso pasado ellos... 4 años desde el mito. Claro, pero que lo que te quiero decir es que aquí en el 20 ya se hablaba del woke y Mira, luego del wokeismo, La primera vez que Trump no gana, en el 22, escúchame, pero que sí, la que primera todos vez, los- la primera vez que Trump gana las elecciones, las gana contra la corrección política. Trump no utiliza el término woke en la campaña porque no existe el término woke, todavía no está popularizado. Entonces, el woke es la reacción de los liberals A a esa Trump. victoria de Trump. Y por eso es una reacción absolutamente identitaria. Sacan el Me Too, mujeres, sacan el tema trans, Sí, sí, estoy completamente la de pelea acuerdo con en todo. la- Sí, es que con eso las es tal. indiscutible. Joder, son igual que y- los Aberchales, claro, es y increíble, se sacan apuntan el las tema mismas. de la raza Mm. con George Floyd. Entonces, esos son los 3 pilares del Del movimiento wokismo. woke: el feminismo, Pues el eso es LGTB y la indiscutible. raza. Y la raza. Y en Estados Unidos, sobre todo, la raza. Mm. Aquí muchísimo menos, porque aquí no Mm. tenemos... Sí, somos mestizos. Aquí somos Bueno, mestizos. somos racistas, según dicen Aquí son- todos Entonces, los... entonces el woke empieza ahí. Y tal y como yo defino el woke, que aquí yo creo que el problema es de definiciones, el woke es un adjetivo que se le pone a los liberals, o sea, a la izquierda allí, porque lo que hacen es inclinarse hacia aquello que entienden que puede combatir mejor a la derecha, esta de Donald Trump del año 16, que no Mm. es la misma que la del año 23. Sí, cuantos más grupos pequeños hacen una fuerza, ¿no? Iba un poco Claro, por ahí. entonces, el woke tiene para mí 3 elementos clave. El primero, histeria simbólica. Pero espera un segundo, solo voy a decir esto porque es que estoy a punto de desconectar, te lo juro. Es que todo esto, como debate, no me interesa nada. Porque No, si pero estamos sí, de Pero acuerdo. sí, lo has Porque propuesto es que tú. estamos de acuerdo. No, pero es que No, pero estamos yo, de acuerdo. pero yo pero es que necesito el esto para debate se poder ha ido- colocárselo a la derecha. Pero es que el debate claro. se ha ido. Te voy a decir los 3. Si woke es un adjetivo de la izquierda Vale. de ese momento, para mí tiene... Pero es que tre- entonces tengo que comprarte la mercancía de que es un adjetivo. Y te he dicho desde el principio que woke como, Mira, como, si fuera- como si nombre fuera- de un... La prueba de que es un adjetivo es que lo definen los enemigos de lo woke. El movimiento woke no tiene un manifiesto woke, no tiene un texto fundacional. El movimiento woke es un ataque. O sea, woke es una burla que hace la derecha, y no solo la derecha, la izquierda no identitaria, de esos histéricos de mierda que están Pero entonces, ¿tú llorando crees que es delante un de la sinónimo cámara. de ofendido? O sea, defiendes que Viene de woke ofendidito. entonces tú sí que crees que simplemente es un sinónimo de ofendido. Claro, pero es el momento en el que los Pues entonces es ofendiditos que no consiguen estamos de acuerdo de colársela. base. Pero para mí lo woke es el momento en que los ofendiditos consiguen colársela a las grandes corporaciones, porque ahí nace la cultura de la Claro, cancelación. claro, Es decir, claro. cuando esa gente histérica Claro. de las redes sociales, esos influencers de En mierda, ese argumento te lo compra una toda esa compañía, gentuza, total. son repetidos por estrellas de Hollywood, Me Too. Esa actitud es repetida Mm. por estrellas de Hollywood. Y en el tema de la raza, con el movimiento de George Floyd, del Black Lives Matter, es replicado por las grandes empresas. Y ves a Apple diciendo Black Lives Matter. O sea, en ese momento, lo que eran los ofendiditos se convierten en el movimiento woke, que necesita el poder de las multinacionales. ¿Y por qué es importante ese paso? Porque eso pasa de las broncas en Twitter a la cultura de la cancelación. Ahí es cuando echan de Google, por ejemplo, al ingeniero James Damore, que dice en un debate que a lo mejor las mujeres no se meten en ingeniería porque no quieren. Y lo echa Google de la empresa, con gran aplauso de toda la izquierda internacional. Ahí es donde el movimiento woke está en su puta eclosión. Entonces, para mí, woke es un adjetivo Vale. que la izquierda adquiere al prestar atención a los ofendiditos. Y tiene 3 elementos. El primero, ¿Todavía histeria... estamos ahí? Que sí, que quiero pasar por ahí. Histeria simbólica. Vale. Si tocas un símbolo, nos tocas a todos. Entonces tenemos que reaccionar como una jauría de jaguares. Segundo, una especie de visión sagrada, abstracta, de ciertos grupos. Hay ciertas cosas que no se pueden tocar porque son sagradas. Eso es como una inclinación religiosa en la izquierda. Es que entonces es woke de derechas. Las 2 primeras ya lo cumplen. ¿Y la tercera? Claro, y la tercera es que tiene el poder para cancelar. Pues ya está. O sea, hay woke de Entonces, derechas. La derecha... No, ahora podré hablar yo en algún momento. Pero yo acabo ahora, yo acabo... Sí, sí. Pero que te quiero decir, Rebe. está dando por buena ya el No, no, debate pero cuando ni tú siquiera- modera, coño. O sea, Niños, neutral. es importante que estudiéis. Hacer una carrera. sí. Es que si no, acabáis así. Rebe, No, Rebe, dime. No, porque pero si es que hasta ahora estoy de acuerdo contigo acabo en con casi esto, todo. acabo con esto y luego te dejo Claro. y que quiero escuchar cómo lo ves tú, Vale. pero que ¿por qué hay entonces un woke de derechas? Porque la derecha ha censurado millones de veces.
ha atacado, o sea, la derecha ha sido histérica con los símbolos millones de veces. La derecha conservadora con la religión o los patriotas. O sea, hay muchos símbolos en torno a los que la gente más integrista del lado de la derecha se vuelve loca, ¿no? Y no, Sí. no, pues. Pero para mí el salto es poder utilizar ese cabreo para cancelar. Y yo creo que empezamos a ver un wok de derechas. Yo te digo, primero, no estoy de acuerdo en que sea un adjetivo. Vale. Porque no creo que sea un adjetivo, primero por eso, porque no es simplemente un sinónimo de ofendido y no es simplemente un sinónimo de iliberal, porque ofendidos e iliberales ha habido siempre antes. Se identifica, aunque ellos no se hayan dado el nombre, a lo largo de la historia hay un montón de movimientos a los que no se han autodenominado ellos así y se les ha dado el nombrecito. Quiero decir, no sé, yo no creo que nadie se defina a sí mismo ahora mismo como fascista, por ejemplo. Pero ellos sí se dieron el nombre. Sí, pero no, se ha transformado en un insulto ahora, quiero decir. Se ha transformado Se ha en un adjetivo. transformado en un adjetivo. Pero era un Pero sí- yo no no creo era que un woke, adjetivo. pero yo no creo que woke sea un adjetivo de inicio. Sí da nombre a un movimiento, sí da un nombre a ese despertar, y ese despertar no es o sea, el despertar, el estar despierto, ellos mismos lo dicen y lo asumen, y además dan por supuesto que el que no está de acuerdo con ellos es que no ha despertado, que no ha sido capaz de abrir los ojos y darse cuenta de ese... sí, de esa cosmovisión que ellos sí han sido capaces de entender, descifrar y además encontrar cuál es la manera de solucionarla. Para mí las características no es tanto que sea un ofendido, que los ha habido siempre, sino que su visión del mundo es que está organizado de manera sistemática, voluntaria y a conciencia entre oprimidos y opresores. Y entonces, esa Joder. división es clarísima. Pero Ellos eso ya estaba creen- antes del wok. pero no se había planteado de manera y mira, fíjate, eso que precisamente de Eso es el oprimidos y movimiento opresores, descolonial y pero- toda esa pero mierda de los años sí, 70. pero de repente aquí toma la forma de que es necesaria una justicia social que arregle eso, y si hace falta pasarse por el forro cualquiera de los derechos fundamentales, cualquiera de los ideales de la democracia, cualquiera, pues se los pasa. Y ahí tienes la libertad de expresión, por ejemplo. No es sagrada. Es más sagrado, por ejemplo, esa justicia social que ellos van a defender para cualquiera de las minorías. Una de las diferencias que a mí me parece que tiene que lo que yo quiero dejar claro es que yo no estoy diciendo que en la derecha no haya un movimiento similar. Cancelador o Solo claro, digo eso está que el claro. hecho de que compartan características no creo que lo convierta en algo especular y que el nombre sea... Me parece un oxímoron, por decirlo de otra manera. Creo que sirve para entenderse en una conversación, pero no creo que sea ajustado. ¿Por qué? Primero porque no creo que la derecha nunca jamás, o sea, una derecha tan iliberal como es el movimiento woke, pueda llegar a tener jamás la capacidad... El predicamento. La capacidad que ha llegado a tener el movimiento woke de colonizar desde la academia, las instituciones, los medios, Bueno, etcétera. lo tuvo, ¿no? Con el franquismo, por ejemplo, lo pudo tener. No creo que llegue a tener ese poder. No creo que lo pueda, creo que lo pueda tener. No creo que... No. Y cuando lo tenga, a lo mejor puedo llegar a plantearme en un momento dado. De todas formas, tampoco creo que compartir ciertas características convierta, porque entonces son muy similares otros movimientos. No, pero, Y tienen vale. otros nombres. Y luego, otra de las cosas que me parece, primero, o sea, me parece eso, lo que te digo, desajustado. Lo utilizan y lo utilizan a autores a los que yo he leído mucho y me gusta mucho cómo se han definido al wokismo, y sí lo han definido como un movimiento, desde Andrew Doyle a Lindsay, como hemos hablado, y otros que debería de habérmelos apuntado, porque yo para los nombres, si no me acuerdo de vosotros, ya mis hijos los tengo numerados en el teléfono, pues imagínate. Pero incluso ellos, incluso los que han acuñado casi el término, coinciden en decir que no es ajustado, que habría que buscar otro, pero que no lo han encontrado, yo no he encontrado Ya. ninguno, y que es un oxímoron ahora mismo. O sea, lo que llega a poder ser... y luego la cosa que me preocupa, y que lo escribí en un artículo hace mucho tiempo, lo que pasa es que vete tú a buscar un artículo mío ahora. Yo fantaseé con la idea de que el woke empezaría a agonizar el día en que primero nos vendieran que hay un woke de derechas, segundo empezarían a aparecer los intelectuales de izquierdas
que hablan de que, después de habernos convencido de que efectivamente hay un woke de derechas, aparecerían los intelectuales de izquierdas que dirían que la esencia del movimiento woke siempre ha sido de derechas y que por lo tanto quienes eran de ese movimiento no eran verdaderos izquierdistas, sino que eran de derechas, Sí, y al final entiendo. se acabará diluyendo la responsabilidad de que en estos años y las consecuencias que ha tenido ese movimiento, que es un movimiento y tiene ese nombre, se acabarán diluyendo y al final la izquierda volverá a ser la izquierda verdadera, Sí. esa intocable que nunca ha conseguido que las cosas funcionen, Pero pero que aquí- nunca ha sido la culpable Pero de aquí nada. creo, querida, que se delata una parte un poco instrumental de por qué no quieres colocar woke como adjetivo. Es decir, yo me moriré de rabia Sí. si la izquierda posterior al woke hace esto que tú has dicho, porque a mí me sacó, Que ya lo vamos a ver dentro de a mí nada. me Ya sacó de pide- la izquierda como cosa. Este tipo de Pero el cosas. si woke. lo malo es que nosotros vamos a tener que defender las mismas ideas frente a Escucha. unos y frente a otros, se llamen como Escucha. se llamen, que es lo realmente Sí, lamentable. pero, o sea, yo en mucho de lo que dices estoy totalmente de acuerdo, y es que además hemos leído a los mismos autores y tal, y yo sé por dónde vas. Pero para mí, la cuestión clave es por qué lo woke no se había dado antes. ¿Y por qué crees que no se había dado antes? ¿Por qué no se ha dado, por ejemplo, por qué no ha habido algo? Mira, los genealogistas de lo woke. Ahora, que Peri no quería que esté capaz de llamarnos y nos liamos mucho con esto, que nos ha reñido ya. Sí, a mí antes. esto es No, un no, tema pero- que más pero- es... pero- bueno, pero- vamos a pero acabar. lo podemos hacer un podcast de 3 horas. A la gente lo que le interesa es esto. Es que podemos estar 3 Y horas. si serio? no de les verdad. interesa que les den por No, el culo. Joder, Al a, único que no le a mí interesa me es a aburre ti. muchísimo, ¿eh? O sea, Me estoy jodes. así, ¿sabes? Ya no puedo más de que sigáis pero con esto. Los debates Es están un muy rollo, bien, porque ¿no? si no, además es que estamos... Si además es que yo creo que Hay en que hablar lo de algo básico estamos importante. muy de acuerdo. Escucha, pero es que yo quiero alertar a la derecha ¿Mm? de lo que se le viene encima. Porque dado que yo entiendo que lo woke es una inclinación que no responde, yo no estoy de acuerdo con Javier Venegas, no estoy de acuerdo con muchos autores que me encanta lo que han escrito, pero que encuentran en la genealogía de las izquierdas, en el maoísmo, la revolución cultural, en mayo del 68, en un montón de cosas previas, encuentran explicación a lo woke. Yo digo, eso son explicaciones a posteriori. Puedes rastrear como te dé la gana para ver elementos que han podido llevar a la izquierda occidental a entrar en ese callejón sin salida. Cuando yo digo woke de derechas, lo que estoy haciendo es un aviso para la gente de derechas Que os por lo viene que se les encima. viene encima. Que os ¿Por qué? viene. Porque si lo woke A resulta ver. ser una inclinación y no una doctrina, yo defiendo que no es una doctrina porque la doctrina la han escrito o la hemos escrito Desde el otro lado. sus ¿tú crees? adversarios, Pero si beben de unas fuentes que están muy claras. se ven a posteriori. Mira, el woke rompe por completo muchos principios que se consideraban básicos de la izquierda. Muchos. Pero tú no Muchos. crees. La organización, el discurso de clase. Lo woke es contrario al discurso de clase. No, lo que ha hecho Cambia es las ca- transformarlo. Ya, pero eso es lo que han dicho desde el pensamiento conservador. Mm. Han dicho, ahora o sea, Pues el esquema es el mismo. Lo que cambia es solo de clase. Pero es Claro, que, es lo que mira, cambias voy a hacer una prueba. cambias al enemigo. para mí el pero no- marxismo cultural no existe. Porque el marxismo... Acabáramos, pero es que entonces no tenemos código No, compartido. no, pero- porque no. Porque me parece un análisis que funciona solo a posteriori, que no hubiera permitido preverlo. Yo lo que estoy previendo, Mm. con los elementos que tengo ya en la cabeza, habiendo visto lo que ha pasado en la izquierda, es que la derecha va a sufrir Lo mismo. el woke. ¿Vale? Lo va a sufrir, y lo va a sufrir la gente de derechas con cabeza, que no se deje guiar por esa emocionalidad, que sea traviesa, que esté con la libertad, que tolere los errores ajenos, porque si el woke es un adjetivo y algo que por lo tanto puede adosarse tanto a la izquierda como a la derecha, lo próximo que va a pasar, algún iluminado de los adversarios te podrá decir, no, es que la derecha siempre fue woke. Porque mira, en el Pues año... eso es lo que te estoy diciendo yo, pero no con esas palabras. Pero lo de Pero que que- dirán, erais vosotros, eso lo dirán. A Lo mí lo woke es sabemos. algo que sobrevino a la izquierda y está sobreviviendo ya a la derecha. Yo veo ya los síntomas, por ejemplo. Lo que estamos viendo es una reacción que era totalmente ¿Hay lógica y podemitas de Vox o previsible. no? Transformados No, ahora. podemitas de Vox. Gente de Vox
que en redes completamente. sociales parecen podemitas. Sí, claro que lo sé. Pues hay woke en Pero, la no hay, derecha. pero yo no los definiría jamás y creo que es que Como al final, podemitas de Vox. es que al final Te inventarías un la nuevo dis- término. Claro, es que la discusión, y por eso yo al entonces, principio a había ver. dicho, vamos Ya. a centrarla, para mí es semántica y para Perfecto. ti es otra. O sea, Para, tú, todo creo lo que, tú lo estás- tenemos, claro. Tú no Moderador. quieres No, acabar sí, porque te por favor. aburres. Entonces, si woke es un adjetivo, ¿sabes? Vale para las dos ideologías. Si Pero es un sí. sustantivo, solo para la izquierda, ¿vale? Pero entonces estamos de acuerdo. Venga, desde el pues daos la mano principio. ya, porque llevamos media hora hablando de este Pero puto si está muy coñazo. guay esto, Pero ¿por qué se aburre exacto, si es tanto? que no está Uf, y además porque es no que sé, yo quería ¿sabes? añadir una cosa a lo que ha dicho Soto que me parece muy interesante y que es cierto y yo estoy de acuerdo y además es que venimos advirtiéndolo mucho tiempo los que estamos aburridos ya de defender lo mismo ante unos y ante otros y que nos va a tocar defenderlo frente a los otros y además nos dirán que estamos en el otro lado y al final aquí uno es más fácil que tú digas mañana que eres mujer que digas cuál es tu ideología porque la ideología te la imponen. Yo Salvo estoy si ser mujer también es una ideología. Salvo si ser mujer también se ¿Qué convierte en una ideología? Es la única ideología, es el dinero. La gente ya se la pela la ideología. Yo lo que creo, insisto, es que tendremos que buscar otro nombre para definir a ese movimiento contra el que vamos a tener que defender las mismas ideas que hemos defendido frente a los otros. Porque al fin y al cabo son ambos iliberales. Pero hay bases que tienen que no comparten. Es como si porque ¿Cuáles? vuelas... Vamos a ver, yo creo que Identidad por encima de todo. Histeria simbólica. O sea, es que comparten exactamente lo mismo. O sea, tú te vas a enfrentar, cuando esto empiece a cuajar en la derecha, te vas a enfrentar a lo mismo que te enfrentaste cuando era de izquierdas. Pero y por si- eso yo digo que el woke es el mismo. que yo creo que no. Tú vas a tener los mismos argumentos, te vas a encontrar enfrente los mismos ataques. Y te van a y las decir mismas exactamente lo mismo. técnicas, si estoy Y lo de completamente oprimidos y acuerdo. opresores, lo de oprimidos y opresores es lo que el otro día en Extremadura te dicen con los españoles primero. Es que para el woke español... ¿Pero tú de verdad crees que los españoles quieren estar... O sea, ¿tú crees que pues, se puede defender que el hombre blanco ha estado oprimido históricamente? Que él es... Es que no, hay cosas ¿Cómo que no. Que ha perdido, bueno, por supuesto, que ha perdido el paraíso en el que vivía. O sea, el hombre blanco, de pronto, claro que sí. O sea, es la recuperación del paraíso. Si es que es una idea súper religiosa, en el mal sentido. Es el paraíso perdido. A ver, en eso sí que estamos de acuerdo, en que es casi una religión y que es como aquello que... Dentro de 10 años de tú vas a cuando haber dado dejaste- todos los mismos argumentos que diste para que te odien en la No, pero si izquierda, yo ya se los estoy vas a dar aburrida. a la derecha. Pero si es que Todos. eso no lo dudo, solo digo que tendremos que inventar otra palabra, porque primero, esa derecha todavía no Volvemos tiene... al inicio. Sí, no, es que ya lo hemos dicho. Sustantivo, adjetivo. Sí, Vale, sí, en sí, el al final próximo es eso. podcast nos inventamos una palabra. No, Yo vale, acepto. Claro, estoy de acuerdo, eh, inventemos una claro, palabra para estar de no sé, acuerdo. lo que queráis, pero algo, ¿sabes? Pero ya está claro, ¿no? Lo Venga, tenéis pues todos claro también. O sea, adjetivo se puede aplicar a las dos ideologías. Sustantivo solo se puede aplicar a la izquierda, ¿vale? En definitiva, hay gilipollas en los dos bandos, ¿no? Que al final Pero es- se puede resumir así. ¿no? Claro, pero gilipollas no puede ser sinónimo de woke, que también podría, igual que No, pero defendible, suele que ir todo, pero relacionado. suele O ir sea, relacionado. Sí, que van en- woke y claro, que gilipollas van pueden ser la relacionados, misma estoy cosa, absolutamente ¿no? de acuerdo, estoy absolutamente de Pueden acuerdo. ser la misma cosa. Vale, ¿de qué quieres hablar tú? A Eso ver. de que quieres no hablar sé, tan yo- interesante, que- tanto no sé, coñazo. ¿Cuánto tiempo queda? Queda Porque me más de media parece... hora, No nos no, queda cerveza. Yo creo que hoy debería de ser el podcast más corto de la Como historia. protesta. Como protesta, porque a mí me parece que nos tienen Me desatendidos. parece fenomenal. Sobre todo, dada mi intervención de hoy. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos Nos van la a semana que reñir viene. si nos vamos así. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Cuánto rato llevamos? En serio. Es que no llevamos, es que llevamos 40 minutos. nada. Venga, 40 vale. minutos, tenemos Habla que tú hablar de de algo. algo. más. Venga, no, os voy a, Haz una- no, os voy a, haz una Habla tú pregunta de de algo. esas tuyas. os voy a hacer una pregunta de esas. Bueno, las preguntas esas Suele tuyas ser eran tuya, suyas, Bueno, pero yo ya he hablado. Pero tú puedes ser Soto de derechas. Si lo utilizamos como. Ya estamos, como adjetivo. Soto no es un adjetivo. no, Soto podría ser un adjetivo. Soto puede ser cualquier cosa. Pues Soto Pero puede ser un bueno, adjetivo. independientemente de eso, ¿qué os parece el tema de la regularización masiva de los inmigrantes que estamos viviendo esta semana? Vamos a soltar un tema polémico, joder, un poco más. Bueno, pues ahora os toca mojaros a vosotros, ¿eh? Tenéis la caja de comentarios ahí y podéis decir si sois más Team Juan o Team Rebe, ¿ok? Y luego pasaros a ver el capítulo completo, que empieza con una anécdota de Juan y Alfonso en Gibraltar, y además así os enteráis de qué opinan de esto de la regularización. Pinchad aquí o en el enlace que tenéis en el comentario fijado y ya está, ya podéis ver el podcast completo. Un abrazo.